estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra, y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y aquí que están en Hazezón Tamar, que es en Gadi. Entonces él tuvo temor, y Josafat se humilló su rostro, disculpen, para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén en la casa de Jehová delante del atrio nuevo. Y dijo Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu presencia, de tu pueblo Israel, y la pediste a la descendencia de Abraham tu amigo para siempre? Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo: si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa. Y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab y de los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese. He aquí nos dan el pago viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Y noten esta frase, y yo no sé si ustedes acostumbran a subrayar su Biblia, pero sería una frase que yo subrayaría. Porque en nosotros no hay fuerza. Con tan grande multitud que viene contra nosotros, y nota esa otra frase, no sabemos qué hacer. Y a ti volvemos nuestros ojos. Vamos a orar y continuamos. Señor, te agradezco por el privilegio que me das de poder compartir con mis hermanos de la Iglesia Bautista Cordero de Dios tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos encontrar en ella ejemplo de cómo actuar en medio de circunstancias que están fuera de nuestro control, fuera de nuestro poder. Y Dios, te ruego que tú nos ayudes en poder meditar y considerar lo que estaremos estudiando en esta noche. En nombre de Cristo. Amén. Bien, aquí comienza. Si quieren, déjense por acá. Están muy lejos. Es que aquí tengo a dos de los alumnos. Pero se sentaron allá donde termina la sala de maestros. Entonces, podemos ver aquí el desarrollo de la historia va a ser muy claro. Comienza con esta introducción: pasadas estas cosas. ¿Qué había pasado? ¿Qué era el preámbulo de este pasaje? Bueno, Josafat es uno de los reyes buenos de Israel. Bueno, vamos a dar un paso más atrás. Y recordamos que el reino de Israel era un reino unido. Había comenzado con Saúl. David es el que logra confederar todas las tribus de Israel. Salomón también, pero cuando muere Salomón, pasa el reino a su hijo Roboam. Roboam comete errores al pedir consejo de cómo va a llevar a cabo su gobierno, y comete el error de decir que va a ser más duro que su propio padre, y entonces el reino se divide en el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte va a ser gobernado por Jeroboam y el reino del sur por Roboam. El reino del sur va a ser la línea davídica, y podemos ver cómo el plan de la redención, a pesar de las cosas que el ser humano hace y de la rebelión del ser humano, Dios conserva sus promesas, y es en el reino del sur que él conserva el linaje de David. Y los reyes del norte tienden a ser reyes malos siempre.
Los reyes del sur se alternan, un rey bueno, un rey malo, y aunque eran reyes buenos, no siempre fueron muy cortantes con ciertos aspectos pecaminosos de la nación de Israel. Ahora, lo que está sucediendo en capítulo 19 es que Josafat dice ahí, Josafat, rey de Judá, volvió en paz a su casa en Jerusalén y salió al encuentro el vidente Jehú, hijo de Anani, hijo del rey Josafat, y dijo, perdón, al rey Josafat, al impío das ayuda. ¿Qué había sucedido? Josafat se había confederado con el rey malvado, allá capítulo 18, el rey Acab, y casi pierde la vida Josafat. Acab perdió la vida en esas circunstancias. Entonces, eso es el preámbulo de lo que está sucediendo, de lo que vamos a leer a continuación. Josafat regresa, Dios le dice, manda a decir a través del profeta Jehú, al impío das ayuda, pues ha salido de la presencia de Jehová ira contra ti por esto, pero se ha hallado en ti buenas cosas, por cuanto has quitado de la tierra las imágenes de acera y has dispuesto tu corazón para buscar a Dios. Josafat nombra jueces y capítulo 20 dice, pasadas estas cosas. O sea, después de todos estos acontecimientos que hemos mencionado, es lo que viene a continuación. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos los otros de los amonitas, vinieron contra Josafat. Ahora, parece, por lo que leemos en los par de capítulos anteriores, que lo que viene o la venida de esta confederación de los moabitas y amonitas viene a consecuencia de las decisiones de Josafat. Ahora, muchas veces, hermanos, en nuestras vidas van a venir circunstancias y normalmente siempre decimos, estoy pasando por una prueba, ¿verdad? Decimos esa frase, estoy pasando por una prueba. Pero muchas veces, hermanos, no necesariamente son pruebas, muchas veces son consecuencias de las decisiones que hemos tomado previamente y que tenemos que enfrentar. Ahora, sea que sean pruebas o sea que sean consecuencias de nuestras decisiones, lo importante es cómo vamos a enfrentar esos aspectos. Y este capítulo nos narra la manera correcta en que Josafat y el pueblo de Judá van a tomar estas consecuencias. Bueno, ¿cuál es la situación que va a provocar tensión en todo esto? Bien, pues se unen Moab y Amón con los amonitas y vinieron contra Josafat a la guerra. Esa es la situación que pone tensión en esta historia. Va a haber un conacto de guerra. Dice versículo 2, y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo, contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y aquí están en Hazezón Tamar, que es en Gadi. Ahora, una de las cosas que siempre podemos o que experimentamos en la vida diaria, y normalmente cuando alguien, no sé si ustedes han dicho esta frase, cuando alguien tarda en llegar, un familiar, un amigo que salió, no sé, al campo, salió durante el día, y normalmente decimos que las malas noticias llegan pronto, llegan rápido. En este caso, esa es la situación. Vienen los ejércitos y vienen a darle el informe a Josafat. Llegan las noticias. Ahora, hermanos, estamos en días donde las noticias corren muy rápido. Hoy en día, las encuestas marcan o hacen un análisis donde hacen la pregunta a la gente, ¿cómo percibe? Nota esto, ¿cómo percibe usted la seguridad o la inseguridad? Obviamente hace 15 años que no había redes sociales, no había el mitotero, ni Pajarito News, ni el patrullero, ni todo eso donde podemos tener las noticias, diríamos coloquialmente, en caliente, o sea, en el momento. Antes de eso, el periódico era el que nos daba, estamos en Segunda de Crónicas, capítulo 20, hermano, ahí para los que están preguntando, Segunda de Crónicas 20. Y
La percepción de la inseguridad no era tan fuerte, porque en el periódico, en el Imparcial, ahí, no sé qué otros habían años atrás, nada más vendrían un caso, dos casos, tres casos como máximo en la policíaca acerca de las situaciones de inseguridad. Pero hoy en día está sucediendo el evento y está en vivo. Está el reportero en vivo, lo podemos ver, no sé, a lo mejor algunos siguen una página de Facebook de su propia colonia, ¿verdad? Valderrama rojo, ¿verdad? O 5 de mayo rojo, algo así, una frase así medio dominguera, donde ya nos está comunicando que lo que vamos a ver ahí son asuntos de inseguridad. Y como digo, ahora es más común escuchar y tener esa sensación de inseguridad. También con el asunto de la pandemia, con las noticias, cada día van tantos y van tantos y van tantos y van tantos. Y todo eso crea un sentir de inseguridad, de realmente estar asustados. Y ya sea por la seguridad, por la salud o por lo que usted quiera, pueden llegar temores a nuestra vida. Bueno, en el caso de Josafat, las noticias llegaron rápido y mira lo que provocó en el versículo 3. Entonces, él tuvo, ¿qué hermanos? Temor. Ahora, hasta un grado, creo que es legítimo el temor. Hasta un grado es legítimo el temor. Me gusta un poquito de subir cerros y escalar un poquito, no soy la octava maravilla del mundo, ni mucho menos, ni pretendo serlo, pero me gusta ver unos videos de un hombre que se llama Alex Holland. Alex Holland ha escalado las paredes más difíciles del mundo sin equipo. Hicieron un estudio en el cerebro de Alex Holland y la parte del cerebro donde reaccionamos con temor, la de él no funciona igual que del resto de nosotros. Ahora, es normal que sintamos temor, pero la pregunta es cómo vamos a reaccionar ante una situación que nos produce temor. Voy a volver a repetir, es legítimo tener temor. O sea, si un perro sale todo rabioso, no me va a dar risa, me va a dar miedo, ¿verdad? Es legítimo. Si un ladrón me sale con una pistola, obviamente me va a producir miedo, no me va a dar risa ni mucho, tal vez enojo, pero es legítimo el temor. Pero el problema, hermanos, y vamos a ver aquí, es cuando el temor produce en nosotros reacciones contrarias al carácter cristiano. Reacciones contrarias al carácter cristiano. Y creo que ese es el gran problema. A través de las epístolas, por ejemplo, en Efesios, hablando de la llenura del Espíritu Santo, dice, hablando entre vosotros con salmos, himnos, cánticos espirituales. En nosotros hay una paz que sobrepasa todo entendimiento. Entonces, el punto no es tener temor, el punto es nuestra reacción. Y vamos a ver aquí cómo Josafat reaccionó a una circunstancia adversa. Nota versículo 3. Entonces, él tuvo temor, pero ¿qué dicen las siguientes tres palabras, hermanos? Y Josafat humilló su rostro. Hermanos, Josafat no se volvió loco. Josafat no entró en un estado depresivo, ¿sí? Josafat no quiso cortarse las venas. No. Josafat humilló su rostro. En medio de circunstancias adversas, en medio de situaciones complicadas que tal vez van a producir dolor en nuestra vida, van a producir temor. Creo que es un buen ejemplo el que Josafat nos da aquí. Humilló su rostro, ¿para qué? Para consultar a Jehová. Desgraciadamente, hermanos, hoy en día, cuando una persona está en una situación adversa, una situación complicada, hoy en día se usa la fraseología de la psicología mentalmente inestable. Normalmente la tendencia es ir a un psicólogo. La tendencia es ir a un psiquiatra, aún
y lo voy a decir con cuidado, la tendencia es ir al pastor. La tendencia es ir a un hermano que nos pueda dar consejo. Pero realmente, hermanos, nuestra primera opción, obviamente, gracias a Dios, porque Dios ha dado dones y talentos a la iglesia para edificación. Por eso está el pastor y hermanos maduros en la iglesia. Pero, hermanos, la primera opción de Josafat no fue ir con los profesionales. La primera opción de Josafat dice que humilló su rostro. ¿Para qué? Para consultar a Jehová. Y en ese sentido, la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, puedo pensar en 2 Timoteo 3, 16 y 17, donde dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para redarguir, para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado, preparado para circunstancias adversas. Entonces, la primera opción es Dios, o debiera ser Dios cuando vienen esas situaciones que producen miedo a mi vida. Y después también es apropiado pedir consejo, etcétera. Pero, hermanos, siempre que tu primera opción sea buscar el rostro de Dios. Dice que tuvo temor, pero en lugar, como digo, de gritar, de deprimirse, de encerrarse, de bloquearse, de actuar, dicen hoy en día, como esquizofrénico. No. ¿Qué hace Josafat? Humilla su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Versículo 4. Y se reunieron los de Judá para pedir, ¿qué dice ahí? Socorro. Para pedir socorro. Entonces, vamos a ver varias frases que realmente lo que están indicando es que estaban dirigiéndose hacia Dios. En primera, humilló su rostro para consultar a Jehová. Número 2, ahí Judá también reconoce las circunstancias en las que se encuentran y se reúnen para pedir socorro a Jehová. Hermanos, ¿quién realmente puede ayudarnos en medio de circunstancias adversas? Es Dios. Él es soberano, Él es omnisciente, todo lo sabe, Él tiene control de todo cuanto pasamos. Entonces, piensa cual Pedro, ¿verdad? Hundiéndose ahí en medio de las aguas, del viento. ¿Y a quién pide Pedro ayuda? Bien pudo haber pedido ayuda a los profesionales que estaban arriba de la barca, que sabían de los mares y sabían de tormentas, pero ¿a quién clama Pedro, hermanos? Clama al Señor. Y los de Judá vienen a pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades vinieron, y ahora voy a usar otra frase para decir exactamente lo mismo, vinieron a pedir ayuda. ¿En quién podemos encontrar, dice consultar a Jehová, en quién podemos encontrar consejo? ¿En quién podemos encontrar socorro? ¿En quién podemos encontrar ayuda? En Jehová. En Jehová. Y hermanos, creo que hoy en día hay una inmensa necesidad. Yo, como ustedes saben, años atrás fui pastor, tengo amigos pastores y, hermanos, yo veo cómo a los pastores le tupe las situaciones, las circunstancias, pero es como cuando uno va al seguro social, ¿verdad? Hay filtros, ¿verdad? El primer filtro es ir al médico familiar. Imagínense que todos fuéramos directo a cardiología porque traigo un dolor en el pecho, ¿sí? Y todos fuéramos a cardiología, obviamente llenaríamos cardiología. Pero por eso existen filtros. Primero llega uno con el médico familiar y luego lo envían con el internista y luego ya con el especialista, o por ahí está el proceso. Y hermanos, a veces saturamos al pastor, todos queriendo pedir consejo, todos queriendo pedir ayuda, todos queriendo pedir socorro. A veces los pastores la hacen de bomberos, la hacen de policías, la hacen de psiquiatras de aquí y de allá. Cuando, hermanos, la primera opción, ¿quién es? Realmente la primera opción es Dios, a través de su palabra.
Y obviamente cuando necesitamos ayuda, pues podemos recurrir al pastor y los líderes de la iglesia. Entonces, Josafat y el pueblo de Israel vienen delante de Dios. Esa es la reacción correcta ante el temor, venir ante Dios, buscar el consejo de parte de Dios. Y continúa el versículo 5. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén en la casa de Jehová delante del atrio nuevo. Y dijo Jehová, Dios de nuestros padres. Ahora, nota cómo comienza la oración de Josafat. Comienza con la frase Dios de nuestros padres. Al principio no dice Dios mío, no dice Señor mío, dice Dios de nuestros padres. Ahora piensa en todo el cuadro que significa la frase Dios de nuestros padres. Todo el cuadro que esto significa. Josafat como rey, él conocía la palabra de Dios, conocía las historias, cómo Dios había escogido a Abraham y le había dado hijo a pesar de la esterilidad y de la vejez de ellos. Dios había sacado a las 12 tribus de Israel de Egipto. Dios les había introducido en la tierra. Dios había hecho maravillas. Entonces, cuando Josafat dice Dios de nuestros padres, obviamente es un cuadro grande de reconocimiento. Y continúa diciendo, y Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos? Hermanos, creo que una de las cosas cuando estamos en circunstancias adversas, lo primero que tenemos que hacer, creo que es importante reconocer quién es Dios y quiénes somos nosotros. Creo que es las primeras cosas que usted y yo tenemos que hacer. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Dios? ¿Por qué es importante saber quién es Dios? Porque pues es al que vamos a recurrir. Y Josafat hace todo su credo doctrinal en esa oración. Dios de nuestros padres, hablando del Dios fiel que ha mantenido Israel hasta este punto. Y luego dice, ¿no eres tú Dios en los cielos? ¿Y qué comunica con esa frase, tú eres Dios en los cielos? Pues es un Dios trascendental, un Dios que está por encima de todo. O sea, la perspectiva de la tierra de parte de Dios es plano para él. No existen esas montañas, esas tremendos picos altos que para nosotros son un reto para Dios. Él está en el cielo. Todo es tan pequeño para él. Y Josafat lo reconoce. ¿No estás tú en los cielos? Obviamente está haciendo una pregunta retórica. ¿Qué significa esto? Es una pregunta que tiene una respuesta obvia. Dios está en los cielos. Continúa y dice, ¿y tienes dominio sobre todos los reinos de la tierra? Miren, hermanos, Josafat está reconociendo quién es Dios. Va a reconocer sus limitaciones, pero lo primero que hace es reconocer quién es Dios. Y está diciendo Dios de los cielos, Dios de los padres, Dios que tiene dominio sobre los reinos. Claro que sí, Él es el soberano de los reyes de la tierra. Y si Él está por encima de todo gobernante y está por encima de todo rey, obviamente está por encima de nuestras circunstancias. Entonces, Josafat hace un reconocimiento. Y hermanos, muchas veces en medio de nuestras circunstancias perdemos el objetivo de quién es Dios, perdemos el enfoque. Pero Josafat está diciendo, tú eres Dios de los cielos, Dios en los cielos, perdón, y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones. Hace otra pregunta del mismo carácter. ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Entonces ya vemos aquí, ya en esta sencilla oración, ya hemos visto el reconocimiento de parte de Josafat de diferentes aspectos del carácter y de los atributos de Dios. ¿Qué vemos aquí? Vemos que Él es todopoderoso, vemos que Él es soberano, vemos que Él es trascendental. Qué tremendo reconocimiento. Imagínate
Cuando tú estás en medio de circunstancias difíciles, circunstancias que salen de tu control, sentarte, ponerte tiempo para orar y decir, Señor, tú eres soberano. Señor, tú eres todopoderoso. Y no nada más como palabras mágicas. Di estas frases y todo se va a componer. No, todo lo contrario. Al reconocer estas cosas, poder pasar en medio de circunstancias adversas y mantenernos firmes en medio de circunstancias adversas. Va a continuar el pasaje. Dice ahí, versículo 7, Dios nuestro. Ahora, primero dijo Dios de nuestros padres, pero ahora está diciendo Dios nuestro. Josafat está haciendo a Dios un Dios personal. No es el Dios de mis padres nada más, es Dios nuestro, Dios mío, Dios de nuestro pueblo. Entonces, hermanos, muchas veces, bueno, déjeme decir esto, no podemos vivir la religión de alguien más. No podemos vivir la fe de alguien más. Ciertamente podemos recordar cómo hermanos han impactado con sus vidas, nuestra vida, nuestro corazón, nuestra fe. Pero hermanos, tenemos que hacer un Dios personal, donde realmente tenemos una relación profunda con Él para poder saber cómo vamos a sobrellevar las circunstancias adversas que estamos enfrentando. Continúa el pasaje. Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo, si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones, clamaremos a ti, y tú nos oirás y nos salvarás. Ahora, en la oración de Josafat, él está reconociendo el carácter de Dios, los atributos de Dios, pero también está reconociendo los pactos de Dios. Aquí vemos cómo Dios tuvo pacto con Abraham, al cual le llamaron tu amigo para siempre. Aquí vemos cómo Dios introduce a la nación de Israel a la tierra prometida. Vemos que Dios establece el lugar de adoración donde el pueblo de Israel iba a tener y podía voltear hacia el templo y tener un acceso a Dios en oración. Él reconoce eso. Pero también Josafat va a reconocer las promesas de Dios para Abraham y para Israel eran condicionales. Si usted lee el Pentateuco, usted va a ver que Dios le dice, mira, te voy a dar la tierra, pero si no, va a venir esto, y va a venir aquello, y va a venir lo otro, si tú te comportas de tal o cual manera. Josafat reconoce esto cuando dice ahí, y a causa de nuestras tribulaciones, si mal viniere sobre nosotros, versículo 9, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa. Aquí Josafat está reconociendo las diferentes circunstancias por las que, bueno, las diferentes razones por las que vienen circunstancias a la vida, circunstancias adversas. Primero, mal, o sea, algo que viene de por sí de la vida. Número 2, espada de castigo, o sea, se portaron mal, vienen circunstancias. También pestilencia, plagas o hambre, situaciones naturales. Entonces hay males que Dios permite, hay espada de castigo, hay plagas, hay enfermedad. Por cualquiera de estas circunstancias, la nación de Israel tenía como recurso voltear hacia el templo y buscar el rostro de Dios. Hoy en día, hermanos, en medio de circunstancias adversas, tú y yo no tenemos que voltear ya hacia el templo.
Tú y yo ya no tenemos que peregrinar hasta Israel y presentarnos delante de los sacerdotes. Hoy en día, tú y yo tenemos entrada a la presencia de Dios. Dice Efesios, estamos sentados en lugares celestiales en Cristo. Ya tenemos una entrada abierta a la presencia de Dios. Y creo que es muy importante que podamos reconocer esa entrada abierta. Josafat reconoce que Israel tiene ese acceso orando rumbo al templo, pero nosotros tenemos acceso por la obra de Cristo en la cruz a nuestro favor. Continúa diciendo, versículo 10, ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese. He aquí ellos nos dan el pago, viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Aquí está el reconocimiento del problema. ¿Qué es el problema? Que Amón y Moab han venido para hacer guerra y despojar a Israel. Esa es la situación. Siempre que estamos en medio de circunstancias adversas, llegamos a perder el enfoque de la situación. Aquí la situación es que venía ejército enemigo. Y siempre es importante cuando estamos enfrentando circunstancias, reconocer cuál es el verdadero problema, ir delante de Dios y presentárselo a Dios. Aquí es lo que hace Josafat y el pueblo de Judá. Ahora, versículo 10, oh Dios nuestro. Vuelve a hacer esa afirmación de un Dios personal, un clamor. ¡Oh, Dios nuestro! Esos signos de admiración es lo que está comunicando. ¡Oh, Dios nuestro! Están derramando su corazón delante de Dios, haciendo, no, Dios de mi papá, contéstame. ¿Se acuerdan cuando el siervo de Abraham es enviado para buscar esposa para su hijo Isaac? Y cuando él ora, dice, Dios de mi amo Abraham. Pero aquí la oración de Josafat es, oh Dios nuestro. No es el Dios del pastor, es tu Dios. Y por eso digo, la primera opción en nuestras vidas, en medio de circunstancias adversas, debe ser Dios. Como digo, puede ser el psicólogo, puede ser el psiquiatra, el pastor, porque somos más espirituales. Pero realmente la primera opción es Dios en nuestras vidas. Y aquí ellos están diciendo, oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Y ya vimos cómo Josafat, previo a presentar el problema, hace un reconocimiento de quién es Dios, a manera de repaso. Vimos que, número 1, en versículo 6, a través de preguntas retóricas, reconoce que Dios es Dios en los cielos. Es un Dios que está por encima de todo. Número 2, vimos que Él es todo, él tiene dominio de los reinos de los cielos, de los reinos de las naciones, perdón. Él es soberano de los reyes de la tierra. Número 3, Él tiene fuerza y poder, Él es todopoderoso. Él es un Dios de pactos y promesas. Ahí vemos cómo comunica los pactos de Abraham y para con el pueblo de Israel. Entonces, el pueblo de Judá y Josafat reconocen la entrada a este Dios soberano que está por encima de todo, que es poderoso. Y ahora lo que va a decir a continuación es el problema. Amón y Moab, y nos están pagando mal. Pero ahora el siguiente paso que Josafat va a hacer es el reconocimiento de quiénes son ellos. El reconocimiento de quiénes son ellos. Y nota el versículo ahí, versículo 12. Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. ¿Qué fue el primer aspecto que Josafat reconoce de su propia persona? Que no tiene fuerza. No tiene fuerza. Hermanos, el mundo hoy en día, con las pláticas motivacionales, con toda esa situación,
la comunicación es tú eres alguien, tú eres especial, tú puedes, échale ganas, pero realmente, así como reconoce Josafat que ante esa multitud no tiene fuerzas, vamos a través del Nuevo Testamento y Pablo reconoce, soy débil. Vemos cómo el Nuevo Testamento habla de morir a uno mismo. Hermano, realmente no somos especiales. Realmente no somos, no lo puedo. Porque realmente nuestra capacidad, nuestra habilidad es en Cristo. No hay en nosotros. Ahora, el problema, y por eso mucha gente se desanima y quiere tirar la toalla, es porque piensa que puede, empieza a tomar decisiones, empieza a actuar y cuando ve que no puede, se va para abajo. Se va para abajo. Pero Josafat hace lo correcto, reconoce quién es Dios, reconoce cuál es el problema, reconoce que tiene acceso a Dios y ahora está reconociendo quién es Él. Y dice, en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. Y nota la segunda cosa que va a reconocer. No sabemos qué hacer. ¿A quién le gusta llegar a un punto en la vida en que reconoces que no sabes qué hacer? Nadie. Por eso muchos seres humanos se desaniman, muchos seres humanos dicen que están en depresión porque simple y sencillamente las cosas se les salieron de las manos. Ni físicamente ni intelectualmente tienen capacidad y entonces ahí están en la lona. Pero Josafat hace lo correcto. Va, en lugar de quedarse ahí en su propia vida, desanimado, turbado, frustrado, desanimado, agüitado, etcétera, ciertamente entiende que no puede. Ciertamente entiende que no sabe, pero lo va a reconocer ante quien tiene que reconocerlo y es ante Dios. Y dice ahí, no sabemos qué hacer. Y hermanos, tal vez tú has llegado en una circunstancia en tu vida, tal vez tú has llegado a una situación en tu vida en que tú ya no sabes qué hacer. ¿Sabe qué, hermano? Yo ya no sé qué hacer. No sé qué hacer con mi esposo, no sé qué hacer con mis hijos, no sé qué hacer con mi vida. Hermanos, es tiempo y mira lo que dice aquí, qué precioso. Como digo, no es ilegítimo tener temor, pero lo ilegítimo es reaccionar mal ante el temor. Y mira lo que dice aquí, continuando con el versículo. Dice ahí, versículo 12, no hay fuerza, no sabemos qué hacer, pero Josafat llega a la buena conclusión. ¿Qué dice ahí, hermanos? Y a ti volvemos nuestros ojos. Miren, hermanos, Dios nos pone en circunstancias en nuestras vidas en que tenemos que volver los ojos a Dios. Cuando Pedro se está hundiendo, ¿verdad? ¿En qué puso los ojos? Puso los ojos en el viento, puso los ojos en el mar. Se empieza a hundir y clama a Jesús. Vuelve su atención en el Señor, en el único que le puede socorrer, en el único que le puede ayudar. Y hermanos, en medio de circunstancias difíciles en su vida, yo no sé qué está enfrentando usted, yo no sé cuáles son sus temores, yo no sé cuáles son sus luchas, yo no sé cuáles son sus batallas, pero lo que yo sí sé es dónde encontrar respuestas y es volviendo nuestros ojos a Dios. Hermanos, el mundo es tan distractor. El mundo está lleno de películas, el mundo está lleno de series, el mundo está lleno de noticias, el mundo está lleno de información, el mundo está lleno también de desinformación, que dejamos de poner nuestra mirada en Dios y ponemos la mirada en las circunstancias, en las situaciones, en lugar de que en las circunstancias y nuestras limitaciones nos lleven a volver nuestros ojos a Jehová. Es lo que hizo Josafat. A ti volvemos nuestros ojos. Ahora, si dice que a ti volvemos nuestros ojos, es que llegó un punto donde los quitaron. Llegó un punto donde los quitaron. Y hermanos, las circunstancias en su vida y en la mía
a veces vienen para que volvamos a poner los ojos en Dios. La pandemia, gente dice, ¿y será esto, verdad? Andan buscando respuestas, que la conspiración, que el virus aquí, que China, que Estados Unidos, que aquí, que allá. Hermanos, no sabemos y tal vez ni vamos a saber. Pero lo que sí es, si algo debe haber producido la pandemia es que volvamos nuestros ojos a Dios. Desgraciadamente, la pandemia ha revelado que muchos de nosotros no estábamos donde estuviéramos estar en nuestra relación con el Señor. Pero bueno, vamos a dejar eso ahí y continuamos con el pasaje. Dice versículo 13. Y todo Judá estaba en pie delante de Jehová. Ahora, mira, me llama la atención esto. Estaban de pie delante de Jehová. ¿Qué dice ahí, hermanos? Ve ahí su Biblia. Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 13. Estaban todos de pie, incluyendo a quienes, a sus niños y sus mujeres y sus hijos. Hermanos, las circunstancias adversas, yo no digo que debemos platicar todos nuestros hijos, los problemas, las luchas, pero creo que hay problemas. Creo que hay situaciones que nuestros hijos no son tontos, hermanos, se dan cuenta. Y creo que lo que tenemos que modelar delante de nuestros hijos es cómo nos humillamos delante de Dios para encontrar respuestas. Eso es lo que necesitan nuestros hijos, ese discipulado en el cual usted y yo, ellos nos ven de rodillas, ellos nos ven orando. A lo mejor en la oración de la comida usted puede orar por una situación, o en la oración antes de dormir puede orar por una situación, y que nuestros hijos estén ahí viendo a papá y a mamá, clamando al Señor. ¿Y qué van a aprender ellos? Que en medio de circunstancias adversas, los ojos deben de estar puestos en Dios. Y ahí están los niños, ¿verdad? De pie delante de Dios, escuchando la oración de Josafat. Imagina la escena. Hay temor, hay turbación. El pueblo ha escuchado que una gran multitud viene. Y han salido a buscar respuestas. El rey no tiene las respuestas. El rey está buscando respuestas y está buscando respuestas con la persona correcta. Ahí están los niños viendo, están los hijos. Y qué precioso es, hermanos, que nuestros hijos puedan ver eso. Desgraciadamente nuestros hijos ven cómo tratamos de solucionar los problemas a la manera del mundo, a la manera de la carne. Hace falta algo, ve y sácalo fiado a la tienda. ¿Qué aprenden nuestros hijos? Que Dios no puede proveer, que hay que sacar fiado, que hay que sacar créditos, que hay que echar mentiras para solucionar problemas, situaciones. Pero cuando nuestros hijos nos ven clamando a Dios, qué tremendo impacto. Esto no es algo que enseñamos en el homeschool, hermanos. No es algo que enseñamos en el homeschool. Es algo que modelamos con la vida. Eso es lo que nuestros hijos van a estar viendo. Ahora, continuando, versículo 14. Y estaban allí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita, de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. Y dijo, oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú rey Josafat, Jehová os dice así. En este caso, la respuesta de Dios vino inmediata. No es garantía, hermanos. No es garantía que en cada ocasión de circunstancias adversas, aunque reconozcamos quién es Dios, aunque reconozcamos el problema, aunque reaccionemos bien, aunque reconozcamos quiénes somos, no es garantía. No quiero usar este pasaje para decir que es garantía que todo se va a solucionar inmediatamente. No. Pero lo que sí podemos saber es que Dios va a dar respuesta. Y aquí la respuesta es inmediata. Dice ahí, oíd todos, versículo 15, oíd Judá todo y vosotros moradores de Jerusalén y tu rey Josafat, Jehová os dice así. Jehová os dice así. No lo está diciendo el profeta, lo está diciendo Jehová a través del profeta. No temáis,
ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande. Ahora, Dios no minimiza el problema. A veces cuando estamos tratando situación, no, no te preocupes, no hay problema, todo va a estar bien. No, no, no. Sí hay una multitud. Pero aquí la diferencia es que Dios está tomando cartas en el asunto. Y Él puede decir, a pesar de la multitud, no temas, no te amedrentes. No temas, no te amedrentes. Delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Hermanos, la historia no es nuestra historia. No es la historia de México, no es la historia de Hermosillo. Es la historia de Dios. Todo lo que está pasando en este mundo es la historia de Dios. Que comienza la historia, hablando del tiempo, en la creación, con la caída, pero culmina con la redención del ser humano. Y pasaremos la eternidad en gloria. A veces ponemos tanto enfoque. Elías decía, yo soy el único que he quedado, aquí está mi historia, pobre de mí. No, Elías, solamente eres un pedacito en la historia de Dios. José pudo haber dicho, aquí estoy en la cárcel, pobrecito de mí. José es un pedacito en la historia de Dios, en el plan perfecto y eterno de Dios. Y hermanos, usted y yo vamos a enfrentar circunstancias en nuestras vidas. Y no es una historia más de mujer, casos de la vida real. No es una historia más de la Rosa de Guadalupe o no sé qué otras. Yo tengo mucho que no veo nada de eso. Como ayer o antier. Entonces, no es una historia de esas. Se está desarrollando la historia de Dios. Usted y yo somos un pedacito en esa gran historia. Y esa circunstancia es una nada en medio del plan perfecto, soberano de Dios. Y Dios dice, no es tu guerra, es la mía. Y hermanos, creo que tenemos que aprender que las circunstancias no son nuestras, son de Dios. Y Dios está haciendo algo, aunque usted y yo no lo comprendemos, y produce temor, pero ¿cómo vamos a reaccionar? Continúa la respuesta de Dios, mañana descenderéis contra ellos. He aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. Ahora nota esto, en esta circunstancia en particular, cada circunstancia es diferente. No podemos decir, mire, yo le hice así, así, así en esa circunstancia, porque cada circunstancia es diferente. Tiene sus detalles, los problemas son los mismos, pero la manera en cómo se va a desarrollar es donde a veces hay sus toquecitos. Pero en este caso particular, Dios les dice, no habrá para que pelees. En ocasiones Dios nos dice, ¿sabes qué? Dale duro. Y en ocasiones Dios va a decir, tranquilos, no hay para qué peleéis. No habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Hermanos, muchas veces usted y yo estamos, usted sabe que cuando un rescatista va a salvar a alguien que se está ahogando, ahí está la persona tratando, luchando y se sumerge y sale otra vez y se vuelve a sumergir. El rescatista va a hacer una de dos cosas, bueno, una de tres. Llegar con la persona, tratar de hablarle y hacerle entender y que se calme. Pero en el peor de los casos, donde la persona todavía sigue, lo va a dejar que se canse hasta que la persona no pueda luchar. De esa manera, ya no va a correr el riesgo de que esa persona le ahogue también a él. La otra es que llegue el rescatista y noquee a la persona. Y así el cuerpo se suelta y puede llevarle al lugar seguro. Muchas veces, en medio de circunstancias adversas, tendremos que estar quietos para poder ver lo que Dios va a hacer. Pero ¿sabe qué? Nosotros queremos solucionar todo. Siempre queremos tener el control. Queremos tener el sartén por el mango.
Y por tener esas actitudes y esas reacciones, muchas veces nuestras soluciones ya practicadas, somos expertos. Hermano, no sé si alguna vez les ha pasado. No, no va a pasar nada, todo está bajo control. Y se sale de control. Se sale de control. Muchas veces hay que estar quietos. Y cuando Dios nos dice muévete, te mueves. Cuando Dios te dice haz, haces. Pero cuando no estás convencido de lo que Dios te está indicando, muchas veces es mejor quedarse quietos y esperar. No estoy hablando de pasividad. No estoy hablando de indolencia. Estoy hablando de saber esperar en Dios. Continúa el pasaje. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos. Y nota esto, porque Jehová estará con vosotros. Obviamente, en el tiempo del Antiguo Testamento, la presencia de Dios funcionaba de diferente manera como en nuestros días. Aquí les es prometido la presencia de Dios que estará con ellos, pero hermanos, en nosotros la presencia de Dios es permanente. Ahora, mira qué triste es esto. Un cristiano deprimido, un cristiano en la lona, teniendo a un Dios poderoso, soberano, Rey de reyes y Señor de señores, dentro de él. Si lo piensas es muy ilógico, es muy triste también. Dice, yo estaré con vosotros. La presencia de Dios es prometida a Judá y Josafat. Ahora, continuando, dice el versículo 18. Entonces, Josafat, ¿qué hizo? Se inclinó rostro a tierra. Y asimismo todo Judá y todos los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová. ¿Y qué hicieron? Adoraron. Ahora, todavía no se acaba el problema, hermanos. Nada más era promesa de que el problema se iba a solucionar, pero por fe lo creyeron. ¿Y qué produjo esa fe? Adoración. Vamos a Efesios rapidito. Efesios capítulo 5. Versículo 18. Dice la palabra de Dios, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Ahora, ¿qué es una característica de un andar en el Espíritu? Hablando entre vosotros, con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias. ¿Y qué dice ahí, hermanos? Por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando estamos caminando con Dios, cuando estamos dependiendo de Él, aún en medio de las circunstancias, ¿qué se va a producir? Adoración. Por la certeza que Dios produce en nosotros. Aunque las circunstancias no se vean claras, aunque parezca que la cosa no se acaba, producirá esa certeza, esa confianza. Continúa el pasaje. Entonces, versículo 18, entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron. Y se levantaron los levitas, los hijos de Coat y los hijos de Coré, para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo, oídme Judá, y moradores de Jerusalén. Y nota esta frase. ¿Cuál es la arenga que hace Josafat? Confíen en mí, todo va a estar bien. Todo va a estar bien. ¿No? ¿Qué dice, hermanos? Mira ahí. Creer en Jehová. Creer en Jehová.
Hermanos, yo quiero decirles, mucha gente dice que no, pero dudar es pecado. Desanimarse por dudar, obviamente, es pecado. Porque no le estamos creyendo a Dios. El pueblo de Judá y Josafat pudieron haber tomado una actitud diferente. En vez de cantar, como cuando en los tiempos de Moisés, hablar de apedrear a Josafat, desanimarse, dudar y tomar decisiones equivocadas. Y Josafat reta al pueblo: creed en Jehová vuestro Dios. Creed en Jehová vuestro Dios. ¿Y qué? Y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Obviamente, hoy en día no creemos en la prosperidad, no podemos tomar estos versículos y bien, hay que creer y todo nos va a ir bien, vamos a traer un carrazo del año, no nos vamos a enfermar. No, de ninguna manera. Obviamente había promesas específicas para Israel, para Judá, en cuanto a prosperidad, etcétera. Pero hermanos, lo que sí podemos tomar para nosotros es la necesidad de creer en Dios. La vida de fe no terminó cuando fuimos salvos. Ahí está empezando. La vida cristiana, en medio de circunstancias adversas, en medio de tormentas, en medio de luchas, de pruebas, en fin, debe ser una vida de fe, de creerle a Dios. Una ocasión un borracho, allá estábamos, cuando era pastor de la Iglesia Bautista de la Fe, llegó y lo pasé, le dimos algo de comer, estábamos comiendo en la iglesia. Y me dijo ese hombre: mira, toda la gente cree en Dios. Y le dije: bueno, no todos, pero la mayoría. Y dijo algo muy sabio, así sus pasadas de copas que andaba: toda la gente cree en Dios, pero no toda la gente le cree a Dios. Y básicamente lo que él estaba comunicando es: la gente sabe que Dios existe, pero no necesariamente le cree. Y hermanos, en medio de circunstancias adversas, aquí están saliendo delante de un gran ejército Judá. Y Josafat les dice: creed en Jehová. Y hermanos, es lo mismo para nosotros hoy en día. En medio de circunstancias adversas, ¿qué tenemos que hacer? Creerle a Dios. Ahora, Dios no promete que las circunstancias adversas se van a terminar. Dios no promete que todo va a terminar bien desde nuestra perspectiva. Pero todavía usted y yo necesitamos creerle a Dios. Continúa el pasaje, versículo 21. Y habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen. En medio de las circunstancias adversas, ¿qué se ponen a hacer? Cantar. Cantar. Una ocasión, andábamos en un cerro y estábamos bajando. Habíamos querido subir, no pudimos. Y siempre es más fácil subir que bajar en cuanto al peligro. Y me quedé un punto, hermanos, literalmente, vamos a decir que esta era agarrado así, tanto de las puntas de los pies como de las manos. Y ni para arriba, ni para abajo, no podía avanzar. Me bloqueé. Iba con el hermano Marcos Cota y me dice: hermano, pues póngase a cantar. Y me puse a cantar. Me tranquilicé y pude bajar de ese lugar. No estoy diciendo que cada que usted se ponga a cantar, como por arte de magia, se van a acabar los problemas. Pero lo que estoy diciendo es que cuando uno está lleno del Espíritu y está enfrentando circunstancias, aún a pesar de la adversidad, uno puede hasta cantar en medio de la dificultad. Pienso, por ejemplo, en mujeres como Fanny Crosby, que era ciega, y ella escribía el himno ese hermoso: cara a cara espero verle, más allá del cielo azul. Había una circunstancia adversa con su ceguera, pero ella creía en Dios y podía pasar por en medio de su dificultad porque creía en Dios y creyó las promesas de Dios. Hermanos, así usted y yo creamos a pesar de las circunstancias. Versículo 21.
Y habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras la gente armada salía, perdón, mientras salía la gente armada, y que dijesen, glorificad a Jehová. Y nota esto. ¿Qué es el atributo de Dios que Josafat va a reconocer aquí? Porque su misericordia es para siempre. Ahora, ¿se acuerdan? Versículo 20. Versículo 1 del capítulo 20. Pasadas estas cosas. ¿Qué había pasado? Josafat había andado ahí de guerrillero, de guerrero junto con Acab, ese rey tan terrible. Y Josafat va a decir, si algo bueno va a salir de esto. ¿Qué merecía realmente el pueblo de Judá y Josafat? Ser exterminados por Moab y Amón. Pero Josafat reconoce la misericordia de Dios. ¿Qué es la palabra? ¿Qué significa palabra misericordia? Dios no nos da lo que merecemos. Y ahí vemos el reconocimiento de Josafat, porque su misericordia es para siempre. Versículo 22. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón y Moab y del monte de Seir las emboscadas que ellos mismos se me perdió, aquí está. Las emboscadas que ellos mismos que venían contra Judá y se mataron los unos a los otros, porque los hijos de Amón y de Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos. Y cuando hubieron acabado con los del monte de Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. Y luego que vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud, y aquí yacían ellos en tierra muertos, pues ninguno había escapado. Ahora nota que por lo menos no registra que Dios haya hecho algo sobrenatural. Simple y sencillamente entre ellos se empezaron a matar. ¿Qué pasó? No sabemos. Pero Dios hizo algo. Dios no siempre va a hacer cosas súper sobrenaturales. Dios usa a veces la confusión. Dios usa a veces la oscuridad. No sabemos qué pasó, pero se mataron entre ellos. Y fue la manera en que Dios libró a Judá. Dice ahí, y luego, versículo 24, que vino Judá a la torre del desierto, miró hacia la multitud, y aquí yacían en tierra muertos, pues ninguno había escapado. Viniendo entonces Josafat y su pueblo a despojarlos, hallaron entre los cadáveres muchas riquezas, así vestidos como alhajas preciosas que tomaron para sí tantos, imagina la cantidad de gente por la cantidad del botín. Era tanto el botín que no lo podían llevar y tardaron 3 días recogiendo el botín porque era mucho. Miren, hermanos, ¿vieron una circunstancia adversa? Josafat reconoce quién es Dios. Josafat reconoce el problema. Josafat busca a Dios. Josafat reconoce quién es Él. Adoran a Dios en medio de circunstancias adversas y ahora Dios le da respuesta. Y no nada más respuesta. Dice la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, Dios nos da más de lo que pedimos. Y en lugar de nada más de liberarlos, provee todo el botín para Judá. 3 días recogiendo ese botín. Y al 4.º día se juntaron en el valle de Beraca, porque allí bendijeron a Jehová, y por esto llamaron el nombre de aquel paraje el valle de Beraca hasta hoy. Y todo Judá y los hijos de Jerusalén y Josafat a la cabeza de ellos volvieron para regresar a Jerusalén. Y lo que antes había sido temor, dice versículo 3, entonces él tuvo temor que hay ahora en Josafat. Volvieron, versículo 27, para regresar a Jerusalén gozosos. No soberbios, mira, lo hicimos. No, gozosos por lo que Dios había hecho. Ten cuidado de quererle quitar el crédito a Dios cuando Dios hace cosas en nuestras vidas. Porque Jehová les había dado gozo. Jehová había dado gozo.
librándolos de sus enemigos. Y vinieron a Jerusalén con salterios, arpas y trompetas a la casa de Jehová. Y el pavor de Dios cayó sobre todos los reinos de aquella tierra, cuando oyeron que Jehová había peleado contra los enemigos de Israel. Hermanos, lo que Dios hace en nuestras vidas en medio de circunstancias adversas está produciendo un testimonio para otros. O estamos reaccionando tan mal que cuando va alguien más con el vecino y dice, me gustaría hablar de la palabra de Dios, ¿para qué? Para ser como la vecina que se pone toda loca cuando tiene un problema, grita, llora, patalea. No, mejor me quedo así como estoy. Pero Josafat y el pueblo de Judá impactaron tanto por lo que Dios hizo que cayó pavor sobre los pueblos alrededor. Y para finalizar, versículo 30. Y el reino de Josafat, ¿qué dice, hermanos? Tuvo paz. Porque su Dios no fue el pastor, no fue, como digo, el psicólogo, el psiquiatra, el profesional, no, fue Dios. Porque su Dios le dio paz por todas partes. ¿Cómo está usted reaccionando a las circunstancias adversas? ¿Está dudando? ¿Está pecando al dudar de Dios? ¿Está pecando al desanimarse, al deprimirse por las dudas que vienen en su vida? ¿O está realmente creyendo a Dios y reaccionando como Dios espera a través del reconocimiento de quién es Él, del reconocimiento de sus problemas y el reconocimiento de quién es usted? ¿Está intentando usted buscar todas las soluciones en lugar de esperar y ver lo que Dios hará? Que el Señor nos ayude, hermanos, a poder, en medio de no saber qué hacer, esperar en Dios para que cuando Él soluciona todo, independientemente de la manera en que lo soluciona, su nombre sea honrado y glorificado por el testimonio que se pueda dar. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por tu palabra, por este ejemplo que nos has dejado a través de la vida de Josafat. Yo no sé qué situaciones están pasando los hermanos. Yo no sé cuáles son sus luchas. Yo no sé cuáles son sus batallas. Yo no sé cuáles son las áreas que les producen temor. Yo no sé cuáles son las áreas donde piensan que son fuertes.